¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Una vez más, estamos en este foro para poder hablar sobre temas de homeopatía. El día de hoy tengo el gusto de acompañar al doctor Allen. Mucho gusto, doctor Allen. ¿Cómo estás, Perla? Yo soy Allen Iván Hernández Córdoba. Los saludo a todos y este día en especial me complazco en presentarles a un invitado muy especial, la doctora Yaret Zamudio Moreno. Hola, muchas gracias. Y les comento que ella es médico cirujano egresada de la UAP, tiene una maestría en medicina homeopática en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla, tiene un diplomado de enneagrama en el IESP y un curso en enfermedades oncológicas también en IESP con el doctor Germán González y González, y un diplomado en perfilamiento facial, además de que es actual docente a nivel maestría en el Instituto de Estudios Superiores de Puebla. Doctora Yaret, un gusto tenerte. Gracias, doctora Allen. Igualmente, doctora. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema fabuloso que a mí me gusta bastante y que son las bases de la homeopatía, que es los 9 principios de la homeopatía. Doctora Perla. Como tal, así como escuchamos, son como el sustento que todos los homeópatas tenemos, ¿no? Podemos decir así. Son los fundamentos de la doctrina sobre la que se basa sobre todo la homeopatía, ¿no? No sé si vamos a explicar de dónde surgen o por qué es que empiezan a surgir estos principios. Cierto, eran 8. ¿Por qué? ¿Por qué ahora ya son 9? Porque muchos que nos vean van a preguntárselo. Doctora Yaret, ¿qué nos puedes comentar? Claro, del, digamos, tercer principio que se agrega, que es la ley de la conservación dinámica de la información, es un principio que agrega el doctor Luis Germán González en su libro Introducción a la Ley Biológica del Principio Vital en Medicina Homeopática, gracias a su estudio y observación minuciosa del organón del maestro Hahnemann. Fíjense que el doctor Germán González y González es el fundador de la escuela en donde somos nosotros egresados, del Instituto de Estudios Superiores de Puebla, y de ahí saca él este 9º principio y tiene su libro. Muy interesante y viene a sustentar mucho más los 8 principios de los que vamos a empezar a hablar en este momento, ¿no? La verdad es que empezar a hablar de los principios es introducirnos un poquito en doctrina, organón, un poquito en filosofía, ¿por qué no? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de el primer principio vital. ¿Qué les parece? El primero que todos conocemos, que es el Natura Morborum Medicatrix. ¿Sale? Y entonces aquí nos estamos metiendo un poquito en filosofía, un poquito en organón, y entonces vamos a empezar a involucrar toda esta información, ¿no? Sí, me parece perfecto. Vamos a hablar de uno por uno, y o también se le conoce como Vix Medicatrix Naturae. Cierto. Sí, bien, empecemos con ese. ¿Y qué les parece si los menciono rápidamente, los 9, y después empezamos a hablar? Primer principio es el Vix Medicatrix Naturae. El principio número 2, Similia Similibus Curentur. El número 3 es la experimentación pura. El número 4, la individualidad morbosa. Número 5, individualidad medicamentosa. 6, dosis mínima. 7, dinamismo o principio vital. El 8, miasmas o enfermedades crónicas. Ese va a estar muy bueno. Y el 9, la ley de conservación dinámica de la información. Perfecto. Y pues sí, vamos a empezar con el primero. Doctora Perla. Sí, bueno, para empezar a hablar del Natura Morborum Medicatrix. Aquí en la naturaleza nos dice que en la naturaleza podemos encontrar todo lo que necesitamos para poder curarnos, ¿no? Y nos habla de que los medicamentos que se utilizan para curar, pues obviamente también son de origen natural. Nos dice también, aquí hablamos del aforismo hipocrático, por eso es que hablaba yo de filosofía, que íbamos a meter filosofía y un poquito de organón, porque aquí nos habla sobre el aforismo hipocrático de la que la naturaleza de cada ser vivo es la que va a tener la posibilidad de realizar esa curación dentro de la misma persona de sus enfermedades, y que el médico solamente va a actuar como un auxiliar en el restablecer la salud del enfermo, ¿no? Sí, me parece muy interesante, y sobre todo, como dices, de Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esas palabras son impresionantes, porque tiene toda la razón, y la verdad,
y siempre la fuerza reparadora de la naturaleza. ¿Quién mejor que tu propio cuerpo que sabe cómo aliviar cualquier enfermedad o cualquier síntoma? Doctora Yael. Claro, también otro personaje que habla un poco sobre esto es Paracelso, un médico suizo que nos dice: todo médico debe conocer qué camino quiere seguir la naturaleza, pues ella es el primer médico y el ser humano es el segundo, justo como decía la doctora Perla. Nosotros tenemos que ayudar o seguir el camino de la curación de la naturaleza para que junto con el remedio que nosotros demos se potencien y realmente lleguemos a reequilibrar la fuerza vital y llegar a la curación del paciente. Yo creo que cuando nosotros estamos a favor de seguir el proceso natural para que el organismo reequilibre su salud, en ese momento el médico homeópata estamos actuando conforme a lo que se nos está pidiendo. Cuando nosotros vamos en contra de, entonces empezamos a actuar en contra del organismo, en contra de la naturaleza, y entonces ya no estamos a favor de que se reequilibre la salud del paciente. En ese momento ahí es donde ya nos metemos en un problema, ¿no? Sí, miren, cuando vemos a un ser humano o un animal que después de enfermarse y se queda sin tratamiento alguno, se puede resolver la enfermedad ya sea por crisis o por lisis, se cura o se muere. En la naturaleza, a través de la fuerza vital, es la que reacciona y lo mantiene con vida. Sí, yo pienso que va muy de la mano el que nosotros en homeopatía manejemos este primer principio, que es el Natura Morborum Medicatrix, y va muy de la mano con un segundo principio, que es el que nosotros utilizamos mucho, que es la ley de los semejantes, la similitud, el similia similibus curentur. Entonces, van como muy de la mano porque entonces van hablándonos de lo que nosotros queremos favorecer, ¿no? Entonces, es muy importante que vamos a ir enlazando uno con otro de los principios y entonces vamos pudiendo tener un conocimiento más amplio de lo que trabajamos en la homeopatía, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito del Natura Morborum Medicatrix y estamos viendo cómo la naturaleza por sí misma conserva la salud, la reequilibra. El médico homeópata en este caso solamente va a apoyar a que esto se dé, y a través de qué lo hacemos, a través del segundo principio, que sería el de similia similibus curentur. Sí, fíjate que en el mejor de los casos estaba leyendo que el médico aspira a ser el ayudante de la naturaleza, porque si lo sigues seguramente se va a curar la persona. Y los síntomas siempre son el resultado del esfuerzo de la naturaleza por encontrar un equilibrio hacia tu salud, que te dice el cuerpo, te habla y te dice, hazme caso. Si no lo escuchas, te lo dice más fuerte. Y si no lo escuchas, mucho más fuerte, hasta que los síntomas se vuelven exagerados y te enfermas de algo leve como una gripa. Después puedes pasar a una sinusitis, luego una migraña y luego algo peor. Ya te gritó, ¿Sí? ya no te susurró. Exactamente. Ok, y entonces cuando empezamos a hablar del segundo principio, doctora Yael. Claro, el de similia similibus curentur, lo semejante cura lo semejante, en el cual nosotros siempre tenemos que comparar la sintomatología que presenta una persona con la sintomatología que presenta un remedio experimentado en una persona sana, ¿no? Entonces, mientras más similar sea la sintomatología, pues obviamente la curación será mejor para el paciente. Sí, como dices, se da en cuanto a la sintomatología y el plano de sufrimiento, y eso es lo que hacemos precisamente con la homeopatía, porque en la alopatía es lo contrario, la ley de los contrarios, ¿no? Si alguien tiene un vómito, damos un antiemético. Si alguien tiene un dolor, damos un analgésico. Y siempre es ir a encontrar algún virus, un antiviral. Y con homeopatía buscamos siempre el equilibrio, el llevarnos bien con todo lo que son los microorganismos y nunca empezar una guerra. Sí, en esta ley de los semejantes nos dice que las enfermedades se curan con sustancias que producen efectos muy semejantes a los síntomas de la enfermedad.
Entonces, cuando trabajamos con esa semejanza, entonces estamos a favor de lo que comentabas hace rato, doctora Len, de la naturaleza, y entonces vamos a favor del equilibrio en el organismo, ¿no? Aquí hay dos términos que igual y más adelante podremos entrar como en profundidad y que sí sería interesante también comentarlo, si no en este foro, que no nos dé tiempo en otros foros, sobre lo que es la salud, sobre lo que es la enfermedad, porque nosotros estamos hablando de que aquí lo importante es mantener el equilibrio, y para nosotros ese equilibrio es lo más importante, ¿no? En homeopatía, ¿no? Claro, y también algo importante que debemos recalcar en este principio es que debemos dejar de ver a los pacientes por partes. En homeopatía es muy importante que veamos a los pacientes de manera integral, de manera holística, y no como lo vemos alopáticamente, en donde incluso los pacientes, no sé si por la carga de trabajo o porque a los médicos se nos dificulta de pronto, los vemos como camas incluso, o sea, cama 1, posoperado de colecistectomía, cama 2, probable abdomen agudo, pero realmente no conocemos su nombre, no conocemos qué otros padecimientos tiene, qué otros síntomas tiene, concomitantes o aunados a esta otra sintomatología. Y esto es algo hermoso que nos proporciona la homeopatía, el conocer integralmente al paciente, el realmente saber de qué sufre, tanto física como psicológicamente, ¿no? Ya acabas de decir una de las grandes diferencias que a mí me fascinan de la homeopatía en cuanto a todo lo demás. Como dice el doctor Germán, hacer mejores seres humanos, y si la persona a la que estás tratando se le quitó el odio, el rencor o la enfermedad o la emoción negativa que tenía y perdonó, entonces estamos logrando el objetivo, como bien lo dices. Y muy bien, vamos con el tercer principio, ¿qué les parece? Ajá, aquí se enlazaría ya Natura Morborum con el Similia Similibus y nos iríamos con el tercero, ¿no? Que es la experimentación pura. Bueno, para mí la experimentación pura es así como el inicio de, ¿no? ¿Por qué? Porque fue donde empezó el fundador Hahnemann, precisamente logró encontrar y preguntarse, lo que muchos pues, no nos habíamos preguntado en su época, bueno, ¿y esto por qué funciona? ¿Esto cómo sirve? Y empezar a probarlo dentro de sí mismo, ¿no? Y ver qué efectos producía, ¿no? O si se acuerdan ustedes, el medicamento con el que empezamos a hablar de la experimentación pura es de la sinoficinalis, cuando empieza a hacer la chinchona, cuando empieza a leer estos libros de Kulen, donde él empieza a ver que se tomaban esta planta y se quitaba esa fiebre que los mataba y esas cosas así, ¿no? Y entonces él se empieza a preguntar por qué, cómo, empieza a utilizar esta sustancia, y entonces ahí es donde inicia realmente lo que nosotros conocemos como la experimentación pura, ¿no? Que ese es realmente un procedimiento o un método que nosotros utilizamos para conocer las propiedades curativas de cada uno de los remedios o de los tratamientos homeopáticos que utilizamos, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante este ensayo de los efectos de los medicamentos homeopáticos en el ser humano, que es clínicamente sano, y también vamos a profundizar en esto. Y el objeto de investigar los poderes curativos de los medicamentos. Y fíjense que estaba leyendo que hay unas características de la experimentación pura y quiero compartírselas. La número 1, que se conoce la actividad de cada medicamento. Número 2, que produce síntomas que simulan enfermedades de todos tipos, con lo que se conoce mejor al medicamento. Y es bajo un riguroso protocolo científico y siempre bajo control. Punto número 3, en la comprobación práctica de la ley de los semejantes y el nexo directo con la dosis mínima y las individualidades. Número 4, los síntomas recopilados son analizados y ordenados para constituir las llamadas patogenesias. Número 5, para que sea una experimentación pura, deberá utilizarse un medicamento preparado homeopáticamente y bajo los criterios establecidos en la 6ª edición del Organón, de los parágrafos 105 al 145. Claro, doctor, y esto que comenta la verdad es que es muy importante
porque muchos médicos que no son homeópatas nos desacreditan porque no llevamos un orden o no llevamos un proceso de investigación. Y realmente Hahnemann llevó un proceso de investigación, el método inductivo, como bien mencionó la doctora Perla, en donde realizó la observación, hizo sus hipótesis y ya generó el conocimiento. Entonces, la verdad, justo con lo que nos comenta, son bases que nosotros tenemos para decir, esto tiene un fundamento, ¿no? No nada más porque se nos ocurrió, porque se hizo de esta manera. Todo tiene como que su porqué. Sí, nada, sí. Fíjense que esto de los requisitos para experimentar según el organón, me gustaría también comentarle los parágrafos de los que se sacaron varias cosas, que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el parágrafo 105 dice, averiguar el poder curativo de los medicamentos para poder curar a los enfermos. El parágrafo 106 dice, la acción del medicamento siempre debe de conocerse. El 107, nunca experimentar en enfermos. El 108, toda fuerza curativa de los medicamentos consiste en su poder para cambiar el estado de salud del hombre. Eso está muy interesante y respalda mucho lo que nos dicen de por qué es experimentación y luego por qué es pura, ¿no? Nos dice que es pura y nos lo comenta el doctor Proceso Sánchez Ortega en su libro de Introducción a la Homeopatía. Él nos dice dentro de este libro que es pura porque la tenemos que realizar en el hombre que relativamente sano o aparentemente sano, en el que sabemos que no hay ninguna patología de fondo, para que realmente nosotros podamos utilizar una sustancia pura, como tú lo dijiste ahorita ya, de los medicamentos, y nosotros podamos ver el estado natural en el que se va a ir presentando los síntomas, ¿no? ¿Y por qué es una experimentación? Pues porque al no utilizar estas sustancias en personas sanas, entonces vamos a ir haciendo una recopilación metódica, exactamente, de toda esa información que vamos a ir obteniendo, y entonces, si retomamos con los parágrafos que ya hemos estado viendo, entonces vamos a complementar que lo que estoy viendo que el medicamento puede producir, eso es lo que el medicamento le va a poder quitar a mi paciente cuando esté enfermo. Fíjense que ahorita me acordé de una plática que le dio uno de los alumnos de preparatoria, donde me invitó el doctor Quiñones, que antes era docente de IESP, y me dijo, oye, diles que es experimentación pura y algo de las bases a los alumnos de una forma más sencilla. Y a mí me gustó mucho un ejemplo que les puse. Imagínense ustedes la camomila o la manzanilla, que es el que las abuelitas nos decían, tómatelo en caso de que tengas un dolor de abdomen, te distiendas, algún cólico. Y esta manzanilla, si una persona sana empieza a tomar como medicamento homeopático camomila, por ejemplo, a la 6ª centesimal, y la toma cada hora, la persona sana que no tiene síntomas empieza a experimentarlos, como por ejemplo un dolor en intestino, se distiende, empieza a estar muy caprichoso en los síntomas mentales, empieza a estar muy irritable, le das una cosa y la avienta, y ahí se empiezan a conocer los síntomas que provoca la camomila en las personas sanas. Y es precisamente esos síntomas, tanto físicos como emocionales, los que vamos a conocer y aplicar en las personas enfermas cuando se nos presenten a la consulta. Ese es lo similar, cura a lo similar, y es parte de la experimentación pura, una forma fácil de decirlo. Sí, suena sencillo, ¿no? Pero bueno, esto ha llevado un proceso largo para poderlo conocer, ¿no? Pero la experimentación pura, no sé lo que ustedes opinen, pero para mí la experimentación pura es base fundamental de lo que es la homeopatía, porque de ahí sacamos lo que son nuestras materias médicas, y que es la materia médica donde tenemos toda la fisiopatogenesia de lo que podemos trabajar, ¿no? Entonces es como una de nuestras piedras angulares para poder trabajar, ¿no? Claro. Yo comentaba también anteriormente a unos amigos, y creo que también lo comenté alguna vez en este foro, que es una forma de comprobar que un medicamento homeopático tiene un efecto deseado, porque le dices, a ver, tómate este medicamento que por ejemplo es la misma camomila, y a ver, si dices que es un placebo, tómatelo cada hora, y la persona va a empezar a experimentar dolor de abdomen y va a estar caprichoso y va a estar muy irritable, y ahí comprueban que efectivamente sí
tiene el medicamento y se puede replicar en cualquier parte del mundo, en cualquier raza, en cualquier edad. Esto se ha hecho desde Hahnemann, desde antes de 1810 que sacó el organón. Entonces, ahí no hay ninguna duda. Sí. No sé qué más tengas ahí como de información de la experimentación pura. Pues nada más a lo mejor agregar el por qué no se hace, pues ya lo dijeron realmente en pacientes enfermos, pues tienen un estado morboso latente, ¿no? Entonces, al introducir cierto remedio, los síntomas que vamos a obtener no van a ser justamente puros y pues no nos va a servir esto. Y tampoco podemos hacer experimentación en animales porque muchos de los síntomas que se ven en la experimentación son subjetivos y pues no hay manera de preguntarle a un conejito o a un perrito ¿te duele la cabeza? O que nos describa el dolor de cabeza o toda la sintomatología que tenemos que ver. Entonces, por eso siempre se hace en, como dice, personas y tienen que estar pues lo más sanos posibles, ¿no? Y ahorita ya con lo que estás diciendo estás enlazando dos principios más de los que vamos a hablar, la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa, ¿no? Entonces seguimos enlazando y seguimos así como entretejiendo todo esto con los principios, ¿no? Sí, así es. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar esta primera parte y vamos a hablar de una segunda parte después. Fíjense que les comento que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, nos lo ponga en las referencias para que nosotros podamos hablar de temas que les gusten. Y bueno, también les recomiendo que den un like si les gustó este video, suscríbanse al canal porque vienen mucho mejores programas que ya tenemos preparados y pues la verdad es que estos programas a mí me fascinan porque nos dejan muy buena enseñanza, nos dejan algo que aprender y sobre todo nosotros estudiar nomás. Sí, estamos estudiando, estamos repasando, estamos aprendiendo y queremos compartirlo con ustedes. Entonces, por favor, en la parte de abajo está, denle like, suscríbanse, déjennos todos sus comentarios y queremos que estar muy cerca de ustedes para estar al tanto de lo que nos interesa y nos apasiona a todos, que es la homeopatía. Pues muchas gracias y nos vemos después. Doctora Yaret, doctora Perla. Gracias, doctor. Hasta luego, igualmente. Pues va muy bien.